Ya le activé por nuestra comunicación. Y también no sé si... Hola. Hola, hola. Otro, ¿cómo? Muy bien, buenos días con todos, aquí los presentes en el auditorio del instituto y también a los presentes vía Zoom. El día de hoy vamos a continuar con el curso de catarata de este año, tocando el tema de las diversas, básicamente actualización en fórmulas para el cálculo del lente intraocular, ¿no? Vamos a mencionar las diversas fórmulas que existen actualmente y también vamos a comentar cómo se originaron estas, qué variables las alteran y básicamente qué tener en cuenta o quizá qué fórmula nos sería más útil en determinado paciente que tengamos. Muy bien, entonces, para recordar, un 29 de noviembre del año 1949, el doctor Sir Harold Ridley realizó el primer implante del lente intraocular, ¿no? Él, luego de varios estudios, y también luego de la reflexión, al darse cuenta que una cirugía extracapsular con solamente la extracción del cristalino era realmente una cirugía inconclusa, supo que había que bueno, hacer algo al respecto. Tuvo el aporte de varios otros científicos y pudieron elaborar el primer lente intraocular, el cual fue implantado en esa fecha. Pero el lente que implantó eh, lo reconstruyeron o lo fabricaron en función de las curvaturas del cristalino. Hicieron un lente de PMMA con una curvatura anterior de 10 milímetros y una de posterior de 6 milímetros, ¿no? Una vez que lo implantaron, obtuvieron que el paciente tuvo como un resultado refractivo una miopía de menos 18 dioptrías con menos 6 de cilindro. Entonces tenía un defecto refractivo como equivalente esférico de menos 21, ¿no? Eso fue el primer paciente. Y el segundo paciente tuvo un defecto de menos 15. Entonces, a partir de ahí supieron que tenían que, obviamente, cambiar lo que estaban haciendo porque al haber fabricado un lente con una forma muy similar al cristalino, pero con un material diferente, pues el poder refractivo de lo que estaban implantando era muy diferente, ¿no? Entonces, una vez que se hicieron las correcciones, pues pudieron modificar el error refractivo que obtuvieron en los pacientes que venían después. Del mismo modo, Binghorst, al implantar los lentes intraoculares, o bueno, él lo realizaba posicionándolos estos a nivel de la cámara anterior, ¿no? Y vieron que en promedio, o bueno, bien que cuando colocaba un lente que en promedio tenía 18 dioptrías de poder, el paciente terminaba con el mismo error refractivo que tenía antes de la operación de la catarata. Entonces, con todo esto se vio que era muy importante el elegir, ¿no?, sabiamente el poder del lente intraocular que íbamos a implantar.
Normalmente apuntamos a que nuestro paciente quede emétrope, ¿no? En la mayoría de los casos podemos apuntar a una emetropía, pero en algunos en específico podríamos quizá más bien preferir que haya algún grado de miopía residual, ¿no? Y el factor crítico que determina ese estado refractivo final del paciente va a ser justamente el cálculo del lente intraocular, ¿no? La potencia del lente que le colocamos. Y esto va a depender básicamente de parámetros tanto anatómicos como ópticos del ojo, ¿no? Ambos parámetros son claves para elegir justamente este poder. Y en función de estos parámetros, tanto el anatómico como el óptico, van a haber variables, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, las que más van a pesar en función del parámetro anatómico va a ser la longitud axial y de los parámetros ópticos del ojo va a ser la queratometría, ¿no? Siendo que, por ejemplo, una variación en la longitud axial de 1 milímetro puede dar como resultado una diferencia refractiva entre 2,5 a 3 dioptrías, ¿no? De lo que queremos. Y del mismo modo, una keratometría con una dioptría de diferencia en el cálculo en la medición que hagamos, pues también va a traer como consecuencia una diferencia de una dioptría en el resultado refractivo final. Son las principales variables, pero hay otras que también juegan un papel, ¿no? Por ejemplo, tenemos la distancia blanco a blanco, la profundidad de cámara anterior, y vamos a ver que diversas fórmulas van a incluir uno u otros parámetros, incluidos estos principalmente, ¿no? Entonces, el primer intento por realizar el cálculo o la fabricación de una fórmula que nos estime qué lente colocar fue desarrollado por Fyodorov en la década del 60, en el 67. Él idea una fórmula estimando qué potencia de lente tengo que poner para que los rayos lleguen a converger finalmente en la retina, ¿no? Y utilizaba como variables la longitud axial, el poder refractivo de la córnea y la profundidad de la cámara anterior, ¿no? Que en este caso normalmente los lentes descansaban justamente sobre el iris, ¿no? Y hacía bastante hincapié en qué lugar iba a descansar ese lente, ¿no? Y ahí hablamos del siguiente concepto que es la posición efectiva del lente, ¿no? O LP, por sus siglas en inglés. Y este parámetro justamente va a ser quizá el más determinante para saber cuál es la potencia de lente que deberíamos implementar y justo es el parámetro que más variabilidad va a tener y el que sí no vamos a poder medir como tal, ¿no? Sino que vamos a tener que estimarlo o prever cuál podría ser su valor final. ¿Cómo se define la potencia efectiva del lente? Va a ser la distancia efectiva entre la superficie anterior de la córnea y el plano del cristalino, ¿no? Siendo que uno, considerando, digamos, al cristalino como un lente plano, ¿no? Infinitamente delgado. ¿Cuál va a ser el efecto? Que como comentaba, esta posición efectiva del lente va a ser el principal factor limitante para predecir cuál va a ser la refracción postoperatoria del paciente y que las nuevas fórmulas para el cálculo o las nuevas fórmulas biométricas justamente apuntan a eso, ¿no? A predecir de manera más acertada esta posición efectiva del lente. Entonces, bueno, solamente a modo de ejemplo, por ejemplo, vemos ahí que tenemos arriba tanto unas gafas como unos lentes de contacto, ¿no? Uno, cualquier persona que sea tiene un defecto refractivo y este defecto refractivo puede corregirlo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una miopía de -2, puedo utilizar mis lentes con esa medida, pero también puedo utilizar lentes de contacto si así lo deseo, pero la medida del lente va a ser diferente. Eso porque la posición del lente va a estar, como uno está más alejado que el otro, tienen que cambiar sus valores para que los rayos, digamos, sigan convergiendo a nivel de la retina, ¿no? Entonces, bajo esa misma lógica, es muy importante saber a qué nivel va a terminar nuestro lente, porque mientras más adelante o más atrás este se encuentre, vamos a requerir que tenga mayor o menor potencia para que la convergencia pues, siga dándose a nivel de la retina y tengamos la mejor visión posible. Entonces, fueron apareciendo diversas fórmulas. Solamente para empezar, tenemos como ejemplo una de las primeras que fue la de SRK, que tenemos como ecuación a la P, que es la potencia del lente, va a ser igual a la A, que va a ser la constante A, menos 0,9 por la potencia de la córnea, menos 2,5 la longitud axial. Vemos cómo para el cálculo de la potencia del lente va a ser, bueno, se basa en estas dos variables, principalmente tanto la queratometría como la longitud axial, pero juega aquí un papel la primera letra que es la constante A. Esta constante va a ser justamente un valor numérico que va a ser brindado por el fabricante, que nos va a sugerir utilizar un valor para su determinado tipo de lente.
pero esta constante, le pongo entre comillas, porque realmente va a ser bastante variable porque tiene un montón de factores que las alteran, ¿no? Va a depender del tipo de lente, del diseño de este, de la angulación incluso de las ápticas, del material del lente, incluso de la técnica quirúrgica y del cirujano, ¿no? Entonces, vamos a tener que realmente por cada cirugía, o bueno, para cada cirujano en determinado tipo de cirugía, este médico va a tener una propia constante A para el tipo de cirugía que está practicando, ¿no? Solo que en promedio, por los grandes estudios que han hecho, ya el fabricante te sugiere un valor determinado, ¿no? Pero uno podría calcularlo para sí mismo. Entonces, tenemos este siguiente ejemplo. Vemos que hay los datos preparatorios tenemos este valor de la keratometría, 44,5, de longitud axial, y el fabricante te sugiere una constante A de 118, ¿no? Entonces, el poder del lente, reemplazando los valores en la fórmula, podría ser un más 21, por ejemplo. Si el lente que yo utilizo es un más 20, le implanto un más 20 y veo que en el control postoperatorio el paciente ya se queda con una refracción estable de más 2, como un efecto refractivo final. Si el paciente se queda con un más 2 porque yo le puse un lente de más 20, debí ponerle probablemente otro lente, ¿cierto? Pero no significa que debí ponerle un más 22, porque estamos comparando ahí el poder a nivel de lente, a nivel del saco, con la refracción en gafas, ¿no? Entonces tenemos que corregir este valor. Lo que haríamos sería que el valor de la potencia ideal que debimos implantarle sería el que usamos, más este defecto refractivo que encontramos por un factor de refracción que tenemos que corregir, ¿no? Este factor, por ejemplo, acá lo han considerado 1,25, pero es un valor que oscila entre 1,3 y 1,8. Y con ese cálculo vemos que la potencia que debió implantar en el lente, perdón, en el paciente fue, o debió ser más o menos un 22,5, ¿no? Para llevarlo a la metropía. Entonces, si en la primera fórmula despejamos el valor de la constante A y todo lo mandamos hacia el otro lado, teniendo en cuenta ya que hemos calculado la potencia ideal, reemplazamos la potencia ideal y los siguientes dos factores y tenemos que la constante A, en este caso, era 119,175, ¿no? Diferente a lo que te sugería el fabricante. Entonces, como vemos, eh, ¿eso de qué dependió? De la operación y dependió del mismo operador, ¿no? Del cirujano. Lo que se sugiere aquí es que uno mismo haga el ejercicio de calcular cuál es la constante A que realmente jugó un papel en este resultado refractivo final del paciente y en base a eso podremos sacar un promedio nuestro para determinada cirugía que hagamos, ¿no? Entonces, como decía, la constante A es un valor que te sugiere el fabricante, pero en sí, si uno quiere optimizar el valor de lente intraocular que va a implantar, tendría que darse por cada cirujano y por cada tipo de cirugía que está haciendo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, facomultiplicación, mini-nuc, etc. Esto es en función de la constante A, ¿no? Pero, porque he hablado de la fórmula SRK, pero realmente vamos a ver que hay diferentes constantes, ¿no? Que se le asignan diversos nombres según la fórmula de la que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos la fórmula de Haigis, que no tiene un único valor, sino que tiene tres: A0, A1 y A2. Y el resto de fórmulas sí tienen una única constante, pero le ponen cada uno su nombre, ¿no? Por ejemplo, el de SRK o SRKT tiene la constante A, el de la Holloway le llama como factor de cirujano, y el de la Hofer-Q le llama profundidad de cámara anterior personalizada, ¿no? Todos estas variables o estas constantes, como vemos, según el tipo de fórmula empleada, se agrupan con esos nombres que le llaman y pueden tener diferentes valores sugeridos, ¿no? Pero todo esto en resumen es para saber que podemos, digamos, afinar aún más haciendo, digamos, mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué lente le hemos implantado al paciente? ¿Qué tipo de técnica hemos utilizado? Y cuál ha sido la refracción final, ¿no? Con eso podríamos darnos una idea de cuál es la constante A de cada uno y, bueno, ir haciendo la modificación manual en el cálculo de los lentes intraoculares. Todo esto va a ser con el objetivo de que la refracción final sea la que deseamos, ¿no? Pero cuando esto no se da, se ha visto que la mayor, digamos, la mayor o la principal variable que la genera, esta inexactitud en la refracción final va a ser justamente la predicción de la posición efectiva del lente. ¿Y eso de quién depende? De las fórmulas, ¿no? De la que utilicemos, porque esa es la que va a apuntar o la que va a estimar mejor este valor. En menor medida la longitud axial y la keratometría, porque son valores que son un poco más fiables de medir, y también se ha descrito como la refracción postoperatoria como una inexactitud de la refracción final del paciente, ¿no? Sería en todo caso como si el paciente quedó en determinado valor, pero digamos, no sé, digamos que lo dejé metro realmente, pero en la refracción hubo un cálculo diferente y le dicen, por ejemplo, que tiene un error refractivo de -1 o de +1, y es por eso que podría ser la misma refracción
causante como esta imprecisión en la refracción final, ¿no? Entonces también sería adecuado precisar qué personal de salud le realizó la refracción al paciente postoperado. Como comentaba, la principal variable aquí va a ser la posición efectiva del lente y esto va a estar dado por las diversas fórmulas que existen, ¿no? Las fórmulas para el cálculo podemos dividirlas como, según el tipo, si son fórmulas de divergencia o las fórmulas de regresión. Las fórmulas de divergencia van a ser las fórmulas que tienen una base teórica, ¿no? En función de diversas variables, como están aquí citadas, por ejemplo, el poder corneal neto, la longitud axial, el poder del lente que implantamos, la posición efectiva del lente, la refracción deseada y la distancia al vértex. En función de todas esas variables podemos aplicarlas o ingresar los datos en una determinada fórmula y según eso nos da un valor del lente que deberíamos poner, ¿no? Pero también existen otro grupo de fórmulas que son llamadas las de tipo de regresión, ¿no? Y lo que hacen estas fórmulas es nuevamente mirar hacia atrás, ¿no? Van a estudiar la refracción con la que han quedado los pacientes según el tipo de lente que se le ha implantado y el valor. Y en función de eso van a corregir qué, digamos, medida de lente tuvieron que haberle puesto, ¿no? Y con esa data pueden estimar mejor, ahora sí, qué lente deberían implantar, ¿no? En las siguientes cirugías. En eso se basan este tipo de fórmulas, ¿no? Y también en función del origen en que aparecieran, podemos dividirla en primera, segunda, tercera y cuarta generación y hasta actualmente se describe hasta la quinta generación. Entonces, en función de lo que hemos presentado anteriormente, de la emergencia, por ejemplo, tenemos esta primera fórmula, ¿no? Que es como más o menos se calcula ahora si quisiéramos poner esas mismas variables, ¿no? En juego, vemos cómo aparece aquí la longitud axial, la posición efectiva del lente, esto es el índice de refracción del humor acuoso, ¿no? El 1.336, la refracción deseada en el paciente, la distancia al vértex, la keratometría y nuevamente la posición efectiva del lente. Y sobre las generaciones, como comentaba, tenemos que la primera apareció antes de los 80, ¿no? Por ejemplo, con el Feodorov que inició en la década de los 60, que como vemos, estimaban ahí como la posición efectiva del lente un valor único y determinaban solamente como 4 milímetros, ¿no? A todos los pacientes le consideraban ese valor como 4, teniendo en consideración que todos los lentes que implantaban eran en cámara anterior. Luego, en la década, digamos, en los mismos 1980, tenemos que Binghorst ya utiliza como un valor predictivo de la posición efectiva del lente la longitud axial. Luego, en el 88, se añade a esta longitud axial también considerar la keratometría para afinar el valor de la posición efectiva del lente. Y luego vemos que aparecen también las variables como la profundidad de la cámara anterior y también el grosor del cristalino. Entonces, en función de eso, fueron apareciendo, como comentaba, diversas fórmulas, ¿no? Hay de verdad varias y voy a ir mencionando quizás las más relevantes, de paso que las vamos conociendo también. Y, y bueno, conforme vamos a irlas mencionando, también se irá comentando qué ventajas, qué desventajas tienen, por ejemplo. Entonces tenemos la Barrett Universal, que es de hecho la más frecuente que vamos a utilizar, la Barrett Universal, la versión 2 que salió en el 2010. Vemos que esas son las variables que juegan, o bueno, que se estiman, ¿no? Para poder finalmente darnos el valor del lente que tenemos que implantar. Como ventaja es una buena fórmula para utilizarla en los ojos largos, por ejemplo, y también bastante precisa cuando lo utilizamos para implantarle en ojos de longitud normal, ¿no? Acá vemos algunas menciones sobre el tipo de lente que se aplica y que lo precisa que son cuando tienen mayor longitud axial, ¿no? Por ejemplo, acá a partir de mayor de 22, que junto con la Holaday 2, ambas son buenas para estimar el lente intraocular en una población pediátrica, por ejemplo, que es también buena en pacientes con queratocono leve a moderado, ¿no? Que es accesible y que está preinstalada ya en estos dispositivos, ¿no? No lo he mencionado, pero hay, claro, diversas tecnologías para poder justamente hacer la biometría, ¿no? La que utilizamos acá es el ILMAT 700, por ejemplo, que esta tiene la tecnología de SwepSource, es un tomógrafo, y por lo tanto nos va a poder medir realmente tanto la potencia de la cara anterior de la córnea como de la cara posterior, es decir, no solo la va a estimar, sino que realmente la va a medir. Podemos también calcular precisamente con esta la longitud axial. Y como vemos, también puede ser este tipo de fórmula, la Barrett Universal 2, un poco menos precisa cuando el ojo es más pequeño, ¿no? Menos de 22 milímetros, ¿no? Tenemos otras, por ejemplo, la GIL RBF, que está basada en inteligencia artificial. La última versión, la versión 3, salió en el 2020. Utiliza estas variables en juego
la ventaja es que como está basada en inteligencia artificial también está mejorándose cada vez más y puede ir siendo cada vez más precisa, pero vemos que también tanto esta como la High está fuertemente influenciada por el grosor del cristalino. Entonces, si tenemos valores de grosor del cristalino bastante o extremos, podríamos tener un resultado que no sea tan preciso, ¿no? Tenemos también la Hofer QST, la última del 2021, porque antes estaba la Hofer Q, basada en inteligencia artificial, con estas variables, bastante accesible porque también está en línea. Es más preciso que el anterior, que la Hofer Q. Eh, y digamos, la desventaja también quizá por lo reciente es que no hay aún tanta evidencia publicada recientemente, ¿no? Una fórmula también nueva es la Evo 2.0 del 2019, que está basada en Vergencia, como comentaba, porque va a utilizar diversas variables. Vamos a ver que también hay algunas que son mixtas, ¿no? Tienen Vergencia, tienen incluso el factor de regresión también, que es una fórmula que está en línea, precisa para ojos largos, hasta 28 milímetros, incluso en los que requieren implantarse un lente de mayor a 30 dioptrías. Pero como vemos, está diseñada para únicamente digamos, en pseudofáquicos, no necesariamente en aquellos pacientes que ya tienen un lente intraocular. Tenemos también la fórmula de Kane, por ejemplo. Esta, como vemos, está combinada, está basada en Vergencia y en regresión y también en inteligencia artificial del 2017. Tiene estas variables. Es preciso en ojos cortos, por ejemplo, y también en ojos largos. Y por lo mismo que está basada también en inteligencia artificial y en regresión, es una variable, o perdón, una fórmula que también se está actualizando constantemente. Tenemos la SRKT, que es de las más antiguas, como comentaba, es en este caso de la década del 90, basada en Vergencia también. Estas son las variables que tiene, que como vemos son menores, pero aún así es precisa en ojos que son normales, ¿no? En ojos de longitud normales y también con valores promedio de keratometría, ¿no? Pero incluso son, como menciona acá, precisos en ojos miopes, pero es menos preciso que las fórmulas más recientes que han aparecido también basadas en Vergencia. Tenemos también la superfórmula de Ladas, por ejemplo. Esta es una inteligencia artificial que, según los datos que yo le vaya consignando, va a elegir la fórmula de las que ya he mencionado, las otras fórmulas digamos que mejor se le acomodaría a este paciente, ¿no? Entonces ya no tendría tanto que hacer la disquisición, sino que al uno ingresar los datos, el mismo, digamos, sistema te podría sugerir qué tipo de fórmula aplicar y en base a eso calcular un lente más preciso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la fórmula del Olsen-C, que como vemos está basada en ray tracing y utiliza menos variables. No solamente tiene la longitud de la cámara anterior, perdón, la profundidad de la cámara anterior y el grosor del cristalino, ¿no? No va a tomar en cuenta la longitud axial ni la keratometría. Y va a ser precisa tanto en ojos cortos como en ojos largos. Y también una ventaja es que se ha visto que no requiere tantas cirugías para sacar un valor el promedio, digamos, de la constante C, ¿no? En este caso, de la constante C que utiliza en su fórmula. Tenemos también la fórmula del Holaday 2, que salió en el 95, también basada en Vergencia. Tiene todas estas variables y, como vemos, es precisa también junto con la Barrett Universal, como comentaba, en poblaciones pediátricas, pero va a ser menos preciso, por ejemplo, en ojos hipermétropes, ¿no? Y tenemos también aquí a la Hayes, que como comentaba salió en 2004 y a diferencia de las otras fórmulas van a tener no solamente una constante, ¿no?, de lente, sino que va a tener tres constantes, ¿no? Va a sumar a su constante, va a ser la suma del A0, el A1 que va a ser multiplicado por la profundidad de la cámara anterior y también el A2 multiplicado por la longitud axial, ¿no? Y entonces digamos, al haber desglosado estas variables, podríamos hacer que un factor determinado no modifique tanto el ente, sino que de todos modos se mantenga un valor, digamos, más preciso, ¿no? Tiene sus ventajas, ser más útil en ojos cortos, por ejemplo, y más precisos en ojos con queratoconio estadio 3. Está instalada en este grupo de máquinas y va a ser menos preciso, claro, en ojos largos, y como comentaba, se altera bastante con el grosor del cristalino. Tenemos también la barometría intraoperatoria, que como vemos es una fórmula basada en Vergencia que salió en el 2005 y que solamente va a incluir la longitud axial, la keratometría y, bueno, lo que es la refracción deseada, ¿no? Pero no va a tomar en cuenta
el grosor de cristalino, por ejemplo, porque justamente se realiza intraoperatoriamente, ¿no? Uno saca el cristalino y ahí podemos calcular con el hora la biometría o el lente que deberíamos implantar en este paciente, ¿no? Lo trataríamos como un paciente afáquico. Hay otro grupo de pacientes, por ejemplo, en aquellos que son postoperarios de cirugía refractiva, donde también hay alguna fórmula que es más, que sugiere más en estos casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la del ACRC, que es de la Sociedad Americana de Cirugía Catarata y Cirugía Refractiva. Vemos que en el 2007 pone a disposición digamos, su web donde podemos entrar y según el tipo de cirugía que ha recibido el paciente, podemos entrar a si si recibe una cirugía por miopía, por hipermetropía o keratotomía radial. Y lo bueno es que nos va a permitir, como comentaba, menor cantidad de datos y que también es bastante preciso a la hora de estimar cuál es el nuevo lente que deberíamos implantarle a este paciente, ¿no? También en este grupo de pacientes que ya han recibido una cirugía refractiva tenemos el Barrett-Trucca, que es en el 2015, tiene en consideración todas estas variables. Una ventaja es que también se puede editar o se puede utilizar con o sin datos históricos, ¿no? Lo ideal sería que tengamos cuál fue la refracción previa del paciente antes de operarse de la cirugía refractiva, cómo quedó después, y en función de eso estimar ahora cuál es el lente intraocular que le corresponde, ¿no? Pero si en caso no tuviéramos los datos anteriores, podría ser una buena opción utilizar esta forma. Entonces, como ven, hay una serie de fórmulas, de cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. En el 2017, la AO publicó, digamos, esta revisión que incluía 13.000 pacientes implantados con este tipo de lente y 5.000 con este otro, y estimó cuál era la refracción final en los pacientes, ¿no? Y vemos que la gran mayoría se ubicaba en digamos, un error muy bajo, ¿no? Menor del 0,5 de dioptría, ¿no? La gran mayoría. Eh, Casi sin importar qué tipo de fórmula hayamos aplicado, en la mayoría vamos a tener un resultado bastante preciso, ¿no? El problema está cuando hay variables que se salen bastante del parámetro, ¿no? Y como comentaba, que cada fórmula se va a ver afectada de diferente manera según esta variación, ¿no? Por ejemplo, en función de la longitud axial, vamos a ver que cada fórmula, conforme aumenta la longitud axial, puede ir aumentando o puede ir variando su tendencia hacia la miopía o hacia la hipermetropía en su error, ¿no? Eh, Vemos, por ejemplo, de las que más sufren variación podría ser aquí, la Holaday 1, pero cuando se aplica la corrección, WK vemos que corrige justamente, que se utiliza para ojos miopes, para longitudes faciales largas. Vamos a obtener valores más precisos y más cercanos hacia el cero, ¿no? En el error. Tenemos que, por ejemplo, si varía la queratometría, claro, mientras más nos acerquemos hacia el centro, vamos a tener una fórmula más precisa en estos casos, ¿no? Por ejemplo, la Barrett. Pero el SRKT, por ejemplo, vemos que se altera bastante, ¿no? Con la queratometría y puede variar un montón según la keratometría que haya salido, o sea, en la decisión del lente que vamos a aplicar. Lo mismo si es que valoramos la profundidad de la cámara anterior, vamos a tener que unas fórmulas, por ejemplo, la Olsen va a variar aún más, igual que la Hofer Q, mientras que la Huygens, por ejemplo, no se va a alterar tanto. Del mismo modo, si es que tenemos en cuenta el grosor del cristalino, ¿no? En este caso, más bien la Huygens, como comentaba, se altera bastante cuando tenemos grosores extremos. Entonces, cada fórmula va a tener una sugerencia en cuándo utilizarla. Si estamos frente a un paciente con un ojo normal en keratometría, en longitud axial, probablemente no tengamos mayor problema en elegir una u otra fórmula, pero cuando vamos a los extremos es cuando tenemos que quizá optar por una u otra decisión, ¿no? Para finalizar, con cortesía del doctor Ruiz, es esta elaboración de resumen donde tenemos la sugerencia, ¿no? Según la base, digamos, el ojo a lo que nos estamos enfrentando, si es un ojo normal, es un ojo largo, un ojo corto, de un paciente postoperado de cirugía refractiva, ya sea lásica o PRK o postqueratotomía radial, o también si es un ojo con keratocono, vamos a tener claro, en cada uno de estos va a jugar unas variables más que otras, el factor de error para el cálculo del lente y cuál es la fórmula que podríamos principalmente optar, ¿no? Tenemos ahí algunas sugerencias, por ejemplo, unas 4 fórmulas en promedio. Lo que podríamos hacer si es que es un paciente bastante complejo, quizás sería aplicar más de una fórmula, ¿no? Y quizá optar por un promedio o
ver cuál sería la que podría cubrir mejor, ¿no? Estas alteraciones que ya trae el paciente por sí de base. Pero como comentaba también, en la mayoría de los casos vamos a poder utilizar tranquilamente casi que cualquiera, pero en general la que más utilizamos va a ser el Bard Universal 2. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Voy a pasar a la doctora Tomiham. Bueno, muy buenos días con todos. Yo creo que el doctor Noel ha hecho una buena revisión sobre las fórmulas actuales. Solamente vamos de repente, uy, me salí. ¿Dónde está esto ahora? Pase la mano y salió. No, no, se corrió. Ujú. Bueno, entonces, hay un doctor que dice, pues, ¿no? Que el primer paso para poder conseguir un resultado postoperatorio satisfactorio es obtener una biometría lo más precisa posible. Entonces, como vemos y nos ha podido mencionar el doctor Noel, las fórmulas han ido sufriendo una serie de desarrollos a través del tiempo, a medida que se ha visto todos los problemas de repente y las falencias que ha podido traer consigo, ¿no? Las sorpresas refractivas y ah, se han ido incorporando nuevas variables para tratar de optimizar y de mejorar el resultado refractivo que tenemos con los pacientes. Así, una de las que más se ha usado y que hasta ahora es vigente, a pesar de que lamentablemente el doctor Hayes falleció y no hay quien haya seguido desarrollando su fórmula, es, por ejemplo, la fórmula de Hayes y también las de Holladay. Estas son fórmulas de tercera generación. Así como han ido apareciendo pues la de Olsen, la Barry Universal 2, que cada vez han ido incorporando nuevas constantes para tratar de mejorar el cálculo y predecir el resultado refractivo del paciente. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen, todavía hay ciertos errores y por eso es que se siguen tratando de hacer fórmulas que obviamente van mejorando y con el advenimiento de la inteligencia artificial, es muy probable que en breve o en poco tiempo podamos tener fórmulas que sean mucho más exactas. Hasta el momento lo que no podemos manejar y que tenemos que hacer un estimado es la posición efectiva del lente. Es lo que más influye en el resultado de repente del cálculo que hagamos. Los biómetros actuales, con las diferentes tecnologías y la que tenemos, por ejemplo, con el Sweep Source, son bastante exactos para poder tomar la medida de la longitud axial. Igualmente, los queratómetros, o aquellos basados topógrafos queratómetros, van mejorando su tecnología y pueden tomar la curvatura anterior y la curvatura posterior y ver la relación o si esta relación se ha modificado o no. Y como les digo, lo que va quedando poco en el tapete ahí es la posición efectiva del lente. Ya Carlos nos ha mencionado todas las fórmulas que se han ido desarrollando. Esta, por ejemplo, la de Olsen, obviamente usa el ray tracing, es más exacto, y también incorporó una constante, que es la constante C, que se considera como una relación por la cual la, el saco capsular va a encajar, digamos, el lente, lo va a fijar y esto lo va a hacer implantado en la bolsa. Es un factor que se incorporó para mejorar la fórmula. Funciona independientemente de factores como la longitud axial, la keratometría, la distancia blanco-blanco o la potencia misma del lente, datos sexo. Por lo que se puede trabajar en cualquier tipo de ojos, incluidos aquellos que han sido sometidos previamente a cirugías refractivas. Requiere, sí, pues que tenga una medición precisa de la profundidad de la cámara anterior y del grosor de cristalino, ¿no? Está basado en hacer un cálculo de lentes gruesas.
La Barrett Universal, la Universal 2 es la que usamos prácticamente para todo, pero Barrett igualmente ha ido desarrollando otras aplicaciones. Por ejemplo, las fórmulas para que van a ser usadas para cualquier tipo de ojos es la Universal 2, prácticamente la original. Y tenemos otras que son las calculadoras tóricas para poder corregir los astigmatismos corneales preexistentes. La TrueK, que usamos para ojos que han sido posoperados con LASIK, con PRK o keratotomía radial. Esta miope o hipermétrope o queratocono. Tenemos también la calculadora tórica para el Barrett TrueK y para que incluye lo que es astigmatismo corneal y la fórmula para intercambio de lentes o para los PVAC. Esas son es el calculador que nosotros podemos encontrarlo en línea, está de libre acceso y ahí se ha incorporado lo que es el factor del grosor del cristalino y la constante A. Tenemos igualmente el método de Hill RBF o basado en el Radial Basis Function. Y ya estamos en la versión 3 y empezó con la versión 1 en la cual es una fórmula que incluye lo que es la inteligencia artificial y se tenían los resultados de un promedio de 3.400 pacientes. Pero había muchos pacientes que a veces los resultados salían fuera de este rango que ellos manejaban y simplemente no podías utilizar la fórmula para poder hacer tu cálculo. En la versión 2 se incorporaron más o menos 12.500 pacientes y en la versión 3 son alrededor de 30.000 pacientes, que es la versión que se utiliza desde el año 2020. Fue introducida en el año 2016 por Warren y Hill y se basó en en el RBF, que es similar a una red neuronal, a través de la cual se iba alimentando todos los resultados que iban teniendo de los lentes para poder ir mejorando la predicción de los cálculos. La fórmula ha sido optimizada para el uso con diferentes equipos, porque lo que tenemos que hacer es prácticamente alimentar en el calculador todos los datos que nos va pidiendo. Mientras más datos podamos darle, es mejor el cálculo que nos pueda dar. Se utiliza generalmente para lentes que pueden ir con potencias de más 6 a más 30, hacia más 30. Se ha optimizado para poder también tener otro grupo de lentes que van más allá de más 35, son lentes de tipo biconvexo, para aquellos que están entre los más 5 y menos 5, que funcionan con los datos que nosotros obtenemos con la biometría que realizamos con los diferentes equipos que tenemos. Y la calculadora en línea puede igualmente también aceptar no solamente los datos que te da el tipo de biómetro con el que ellos hicieron el examen, el estudio, sino que podemos utilizarlo de cualquiera de los otros calculadores o biómetros que tenemos en el mercado, ¿no? Esta es la fórmula de Hill, es el método que nosotros encontramos en línea. Y lo que tenemos que hacer es ir llenando todos los datos que nos va pidiendo la fórmula para que nos pueda dar el cálculo que necesitamos. Utiliza 8 variables, entre los cuales tenemos la longitud axial, la perimetría, la profundidad de la cámara anterior, el grosor cristalino, la keratometría, la distancia blanco-blanco, la edad y el sexo. Y tiene una alta predicción de un resultado refractivo que va a aproximadamente un error de más menos 0.5 dioptrías. Y como también nos mencionaron, la página que tiene el ASCARS, nosotros podemos utilizar las multifórmulas que tiene, una cantidad de fórmulas para poder afinar el dato que nosotros les hemos podido dar y se va a escoger de acuerdo al tipo de paciente que tengan las fórmulas que ustedes desean utilizar. Se puede usar más de una fórmula y después puede sacar un promedio y poder elegir de esa manera el lente que vamos a implantar en el paciente. Mientras más datos le podamos poner al equipo, o sea, al calculador, nos va a dar mejores fórmulas o aquellas que tienen mayor cantidad de variables que puedan utilizarse. Después tenemos también una aplicación en línea que es el de Panacea, desarrollado por el doctor David Flicker, en el cual usa datos biométricos
datos topométricos, la edad del paciente, la relación en porcentaje de la cara anterior y posterior de la córnea, la esfericidad y datos keratométricos. Todos estos datos se van a ir alimentando en el calculador y nos va a dar la predicción del lente que podemos utilizar. Nos va a ayudar para el cálculo de la potencia del lente, incluso en casos de cirugías, o sea, pacientes operados de cirugía refractiva. Utiliza 5 vectores, nos da gráficos multifocales para las características de cada ojo. eh, También tiene una calculadora de la keratotomía astigmática que puede ser personalizada y utiliza también el tilt que puede tener el cristalino, que eso también se puede ver posteriormente en el lente que se va a implantar, sobre todo cuando queremos hacer un lente tórico. Esta es más o menos una de las eh, ventanas que nos muestra que nosotros vamos a ir poniendo, ellos ponen un promedio y uno lo va a ir alimentando y de acuerdo con ello va con la flecha hacia adelante o hacia atrás, corrigiendo los datos que nosotros estamos poniendo de nuestro paciente. Igualmente tenemos la superfórmula de Ladas, es una fórmula híbrida, no usa parámetros propios, en realidad lo que utiliza son fórmulas matemáticas alimentados con Big Data. eh, Utiliza para lentes de potencia negativas, se basa en la fórmula de Huygens. Para ojos cortos, menores de 21.5, utiliza la fórmula de Hoover-Q. Para ojos largos, mayores de 25, utiliza la fórmula de Holliday con el ajuste de Van Gogh. Y el resto de longitudes axiales utiliza la fórmula Holliday 1. Y como dice Carlos, pues justamente va tratando de escoger la mejor fórmula para poder hacer varios cálculos y que con eso te puedas mejorar en la predicción del lente que se tiene que colocar. Igualmente tenemos el PEAR DGS, que es el Prediction Enhanced by Artificial Intelligence and Output Linearization, por eso la fórmula, el acrónimo de PEAR, creada por Develamani, Gatinet y Isaac, por eso el nombre también, en el cual combina una parte óptica con la inteligencia artificial. Es un método que se basa en las lentes gruesas para poder predecir de esa manera la posición efectiva del lente y la posición interna teórica que tendría el lente también al ser colocado. La distancia teórica entre la parte posterior de la superficie corneal hasta la superficie anterior del lente, que es retrocalculada a partir de los datos postoperatorios. Eh, Usa la longitud axial, la keratometría, la profundidad de cámara, el grosor de cristalino, la distancia blanco-blanco y la paquimetría. Y puede ajustar también su predicción con datos postoperatorios del ojo contralateral. Podemos poner, si hemos hecho la cirugía de un primer ojo, utilizar la K1, la K2, la longitud axial, la constante A que se puso y la potencia del lente y el equivalente esférico postrefractivo, después de la cirugía, para poder predecir el nuevo valor del lente en el otro ojo que se va a operar. La fórmula de Kane fue desarrollada en el 2017 por el doctor Jack Kane, un australiano, que utilizó la información de más o menos 30.000 ojos y él utilizó los resultados de varios cirujanos que había escogido y a través de eso hizo un cálculo con inteligencia artificial con Big Data. Ha combinado características de fórmulas de lentes delgadas con la óptica teórica y las técnicas del Big Data para hacer las predicciones de los lentes que va a calcular. Es un método híbrido, incorpora dentro en la fórmula la óptica teórica, los componentes de regresión e inteligencia artificial para poder refinar la predicción del cálculo. Uno de sus objetivos era poder mejorar la precisión en los ojos de longitudes extremas, tanto largos como cortos, donde generalmente los métodos, como hemos visto, pueden tener fallas. Los ojos de longitudes extremas, tanto hacia arriba como hacia abajo, son los que dan mayores problemas. La fórmula de Kane requiere la constante A, la longitud axial, la keratometría, la profundidad de cámara y el sexo para poder, como variantes obligatorias. El grosor cristalino y la paquimetría pueden mejorar la predicción, sin embargo, estas son opcionales, por lo que los biómetros más antiguos incluso también pueden ser utilizados para poder alimentar esta fórmula y poder hacer el cálculo de nuestros lentes. Tiene una constante A similar a la constante A del SRKT
Y si el cirujano tiene una constante optimizada para sí mismo, también es recomendable que la pueda utilizar. Actualmente la fórmula de Kane se considera una de las más exactas para cualquier longitud axial, sea esta de ojos cortos, ojos largos y en pacientes posoperados de cirugía refractiva. La Hofer QST, igualmente en el 2021, Kenneth Hofer, Sabini y Taroni desarrollaron esta fórmula, mejorando la fórmula que ya existía de tercera generación porque se había quedado un poco desfasada esa fórmula. Sus resultados los presentaron en una reunión de LASCARS en el 2021, haciendo un estudio con 375 ojos, en la cual, comparado con su antigua fórmula, ha tenido una gran mejora, pero igualmente sigue en revisión, ¿no? Estas son otras fórmulas que utilizan también inteligencia artificial. Es una de las fórmulas más nuevas, la fórmula de Carmona. Está diseñada y programada para trabajar con una fundación en Boston y ha sido desarrollada por un doctor español, David Carmona. El resultado es prácticamente de un puro análisis de inteligencia artificial sin componentes teóricos. Está basada en dos modelos combinados de aprendizaje automático en una red neuronal, eh, y de ahí se han seleccionado 11 modelos de regresión no lineal para poder hacer esta fórmula. Utiliza la longitud axial, la profundidad de cámara, la keratometría, la distancia blanco a blanco y el radio central de la superficie anterior de la córnea, el grosor del cristalino, la profundidad del segmento anterior, que es la suma de la cámara anterior más la longitud total del cristalino, el radio central de la superficie posterior de la córnea y la relación entre este radio central de la superficie posterior y anterior y el sexo como variables opcionales. Está optimizada para la keratometría anterior cuando se toma la biometría con el Ion Master, y para la keratometría posterior con los datos que se obtienen a través de la lectura con el Pentacam. Utiliza la constante A como la constante del lente y es un nuevo método que se presenta con una base de datos corta todavía de 386 ojos con longitudes axiales estándar entre 22 y 25, ¿no? Y está igualmente, como está basada en inteligencia artificial, es muy probable que esta pueda ir mejorando a medida que se vaya alimentando con los datos de más pacientes. La otra, tenemos una fórmula también basada en inteligencia artificial, que es la fórmula de Nalasami, desarrollada en el 2022 por Lee, Stein y Nalasami, quienes publicaron una fórmula que está basada en datos obtenidos de 5.016 cirugías. Los datos preoperatorios se obtuvieron de biómetros ópticos como el Lenstar, en la universidad, en el Kellogg Eye Center de la Universidad de Michigan. Utilizaron un modelo de aprendizaje automático que constaba de dos capas. El primer estrato le enseñó prácticamente a estudiantes de primer nivel los datos preoperatorios del paciente, y estos datos y la potencia del lente lo utilizaron en el segundo estrato. O sea, estos primeros resultados sirvieron para poder alimentar al segundo estrato, y con esto se hizo un metamodelo para poder tener la refracción final presumida. Y esta fórmula utiliza 5 variables obligatorias, que son la longitud axial, la keratometría, la profundidad de la cámara, la distancia blanco-blanco, el grosor del cristalino y una variable opcional que es la paquimetría, el grosor central de la córnea. El método de full monte, más que nada para mencionarlo, porque estos lo presentaron en el 1997, fue una de las primeras fórmulas que se utilizaron con inteligencia artificial, eh, pero lamentablemente a la actualidad ya no se encuentra disponible. La fórmula de Evo, que por las fórmulas es Metropia Verifying Optical, combina datos biométricos históricos con inteligencia artificial para optimizar el cálculo de la potencia de la lente. Utiliza la fórmula de lente gruesa porque se considera obviamente que el lente tiene un grosor. Incorpora un modelo teórico para el astigmatismo corneal posterior y tiene en cuenta diferentes geometrías de los lentes intraoculares que se utilizan. Predice el error refractivo equivalente, el equivalente esférico, y recomienda una potencia de lente basada en la biometría. Y genera un factor de metropía para cada ojo. Utiliza la longitud axial igual, la keratometría, la profundidad de la cámara y opcionalmente el grosor cristalino y la paquimetría. Esto ya lo vimos,
Casi todas las fórmulas van a funcionar en los ojos que son de tamaño normales, entre 22,5 a 24,5. Y como les decía ahorita, actualmente las que prácticamente utilizan en todo el rango de ojos está la de Kane, la Evo, la herramienta de Panacea y las superladas de inteligencia artificial. Aquí tenemos publicó en el Ophthalmology, en el cual podemos ver que se utilizaron diferentes subgrupos. Esto es parte del estudio que justamente mencionó Carlos, que se hizo un estudio con 13.000 ojos operados por 127 cirujanos con ese tipo de lente y el otro con el SA60T en 5.200 ojos. Los resultados son los que ya hemos nosotros conocido para lo que es las fórmulas de tercera generación, la de SRKT, la Hofer-Q y la Holaday 1. Se hizo el ajuste de Bangkok, así como para la fórmula de Haigis. Ahora, tenemos también situaciones especiales, ¿no? O sea, los ojos cortos menores de 22, los ojos largos mayores de 26 milímetros. También influye la profundidad de la cámara anterior. Si la profundidad es estrecha, menor de 2,5, o muy profunda, mayor de 3,5, y la creatometría es muy plana, menor de 42, o muy curva, todas estas variables pueden alterar la predicción de lo que nosotros estamos calculando. En ojos cortos utilizamos generalmente el Barrett Universal 2, la fórmula de Kane, la EVO y la Hofer QST. Cuando hay keratometrías que son mayores de 46, nos va bien con la Kane, Barrett, Hill RBF, la Olsen, la Holiday 2, la EVO y la Pearl DGS. Para keratometrías que son más curvas, la Barrett, Olsen, la Hill, la Olsen C y la Holiday 2. Cuando hay problemas con la cámara anterior, si la cámara anterior es estrecha, la que mejor nos va igualmente es la Kane, Barrett, Hill. No utilizar ni la Haigis ni la Olsen porque estas no dan buenos resultados. Si la cámara anterior es profunda, utilizamos la de Kane igualmente, la Evo, la Olsen, y tampoco utilizar ni la Barrett ni la de Hill. Por ejemplo, postcirugía refractiva, keratotomía radial, ojos cortos, ojos largos y keratoconos, las fórmulas son pues menos predecibles. En los casos de cirugía refractiva, el radio normal de la córnea, calculado por Gullström, es más o menos de 7,7 milímetros para la parte anterior, la curvatura anterior, y de 6,8 para la curvatura posterior de la córnea. Cuando se hace un PRK o un LASIK de tipo miópico, esta relación va a disminuir, y en el caso de los hipermetrópicos, esta aumenta. Y el índice, que normalmente es de 82,2%, va a aumentar el índice de la relación de la córnea posterior con la anterior. Si bien es cierto, el ratio normal es más o menos de 1,20 más o menos 2, 0,02, cuando tenemos un PRK o un LASIK miópico, esta relación va a aumentar. Por lo tanto, se va a llevar una sobreestimación del poder total. Esto va a sobreestimar el poder corneal y se va a subestimar el poder del lente. Por lo tanto, nos va a dar como sorpresa reflectiva una hipermetropía posoperatoria. En el caso de los PRKs o LASIK hipermetrópicos, la relación va a disminuir, por lo tanto se infraestima el poder corneal, se sobreestima el poder resultante de la lente y esto nos va a llevar a una miopía posoperatoria. ¿Cuáles son las razones de la sorpresa refractiva? Un cálculo incorrecto de la potencia corneal, el error keratométrico, esta razón anterior-posterior de la córnea, que lo normal es que sea 1,21, cuando sale de esos rangos también hay error. El error del área de la medida. Las córneas muy planas, nosotros vamos a hacer la medida realmente en un área mayor a la estimada, y las córneas que son muy curvas, el área que se está midiendo va a ser menor a la que normalmente se debería de medir. Esto va a hacer que se sobreestime el valor de la keratometría. Y igualmente, a mayor variabilidad, ya sea entre los casos o entre los instrumentos o entre las visitas, entre cada visita uno a veces puede tomar los diferentes medidas y va a ver que hay una variabilidad entre las visitas en el mismo paciente. Todas esas cosas nos van a llevar a una sorpresa refractiva en el paciente. La estimación incorrecta de la posición efectiva del lente, sobre todo cuando se calcula con fórmulas teóricas de tercera generación y solo se utiliza la keratometría posterior sin hacer las correcciones. En los postoperados de la SIG miópico o PRK miópico de keratotomía radial, si la keratometría es muy plana, vamos a ver una infraestimación de la
de la posición efectiva del lente, eso va a hacer una infraestimación del poder de la lente y nos va a llevar a una hipermetropía como resultado. En los casos de PLASIK hipermetrópico o PRK hipermetrópico, la K va a ser muy curva y se va a sobreestimar la posición efectiva del lente, que lleva a una sobreestimación del poder del lente y nos puede llevar a una sorpresa de tipo miópico. Para las cirugías refractiva en tipos miópicos, utilizamos el calculador de Lascars, porque tiene una serie de fórmulas que están incluidas dentro de ella. Si tenemos los datos postoperatorios solamente y no tenemos datos preoperatorios, nos va a dar resultados generalmente con la fórmula de Barrett, que podemos hacer la Barrett sin historia, la HGSL o llamas. Si tenemos los datos preoperatorios, a lo anterior se va a sumar la fórmula de Masket, la Masket modificada y la Barrett-Truquet. En ojos con datos refractivos previos, todas funcionan excepto las llamas. Y si no hay datos refractivos previos, la Barrett-Truquet sin historia es la que va mejor. En los casos de cirugías hipermetrópicas, los datos postoperatorios, o sea, sin tener datos previos, la Barrett-Truquet sin historia, la Haigh-Cell y las llamas son las que van bien. Si tenemos los datos preoperatorios, nos va bien, además de esas, con la Masket modificada y la Barrett-Truquet. La mayor parte de las fórmulas del calculador por refractivo del ASCAR son bastante precisas. La fórmula de Masket modificada de todas ellas es la que menos precisa. En el caso, por ejemplo, de que haya que hacer una corrección por un X motivo al momento de la cirugía y tengamos que poner el lente en el surco, si tenemos un poder que en el saco iba a ser de 35 a 27.5, le restamos 1.5 al valor que tenemos del lente. Entre 27.9 a 17.5 menos 1, entre 17 a 9.5 menos 0.5 y entre 9 a menos 0.5 lo dejamos tal cual. En los casos, por ejemplo, de retina eh, y los cálculos, nosotros se ve que la eliminación del vítreo afecta la longitud axial y la posición posoperatoria del lente. La confiabilidad de las mediciones va a disminuir en el caso de maculopatías como las gliosis periretinales avanzadas. Los estudios sobre la precisión de la potencia del lente en el cálculo con la facovitrectomía han demostrado ser contradictorios y con resultados variables. La facovitrectomía puede inducir a un cambio miópico postoperatorio significativo, particularmente en los casos de desprendimiento de retina reumatógenos que hayan comprometido la mácula. En este caso, con los ojos con aceite y silicón, lo que sucede es que la velocidad de la transmisión del ultrasonido va a disminuir y aumenta el índice de refracción. Por lo tanto, tenemos que tener la longitud corregida de esa cámara vítrea para poder tener la mejor estimación. Y sí es importante que los cirujanos de retina, por favor, nos digan qué silicón han utilizado, si el de 1000 centisets o el de 5000, porque la velocidad del ultrasonido también hay que ajustarla de acuerdo a al aceite de silicona que han utilizado. Recordar también que hay un espacio entre la silicona y el vitro residual, que esos van a inducir un error en el cálculo, ¿no? Se recomienda que el cálculo lente se haga previo a la aplicación del aceite de silicón, por favor. Sería ideal que ustedes envíen a su paciente antes de, y también tener en cuenta la medida ojo contralateral, y si no, en todo caso, para tener un mejor resultado, hacer una biometría post-extracción del aceite de silicón. En casos de miopías muy grandes, miopías magnas, con equivalentes esféricos de menor de menos 6 dioptrías, ojos largos o de mayor de 26 milímetros, o miopías patológicas con un equivalente esférico mayor de 28 o longitudes axiales mayor de 32, hay cambios anatómicos en el polo posterior como los esafilomas posteriores, adelgazamiento escleral, zónulas débiles, opacidad vítrea, atrofia retiniana y coroidea. Entonces, la biometría por ultrasonido puede inducir error porque puede caer en el estafiloma. Sobre todo, en el estafiloma va a ir aumentando a medida que el ojo sea más grande. En longitudes axiales hasta 28 milímetros, más o menos se presenta en un 5% de pacientes. Cuando es de 32 milímetros hasta 32 es un 50%, y si la longitud axial va de 33.5 más hasta el 70% de pacientes presentan estafiloma posterior importante. La ideal es hacer una biometría de tipo óptico. ¿Por qué? Porque el paciente va a fijar con la fobia, vamos a poder verlo al menos en el Ion Master, vemos la depresión foveal y estamos seguros de que está tomándose en el lugar correcto.
Sabemos que estas son un desafío. En el preoperatorio hay que hacer un cálculo que puede ser impreciso por las limitaciones dadas por el estafiloma y por la mala fijación, por la mala visión que tiene el paciente. En el intraoperatorio pueden suceder pues varias cosas, ¿no? Hemorragia supracoroidea, ruptura de la cápsula posterior, que se vaya el cristalino a la cavidad vítrea, que haya desgarros retinianos. Y también considerar que en el postoperatorio puede haber una contracción de la cápsula que va a desestabilizar el lente y va a cambiar el poder refractivo que éste tenía. Para la miopía magna, ideal pues las fórmulas de Kane, Barrett, la Hill, Olsen, la Haigis, para los criterios axiales no mayores a 30, por mayores de 30 no funciona bien, la Hole 1 con el ajuste de Bangkok y la SRKT también con ajuste de Bangkok. Bueno, y eso sería todo. Sí, está recién. O sea, Si tuvieran alguna pregunta. vamos a ver. Claro que sí. Un tren, podemos hablar con igualmente. Y también tiene una entonces sí, pero la teoría no son muy criticados, la teoría de tal. Y eso son básicamente más para pacientes postgrados que estudiar de unidad y el retorno tecnológico, de reposo, de resolver. En estos normales, de dar soportes, tú recomendarías usar, porque ahora el problema hay más de TK, entonces recomendarías usar con el fondo de TK o con el caso. Yo considero que deberíamos usar el TK, que nos da cálculos un poco mejores, más precisos, puesto que toma en cuenta tanto la parte anterior como la parte posterior de la córnea. Y si tenemos la herramienta, yo creo que hay que utilizarla. De repente no se podía porque no la teníamos, ¿no? Pero teniéndola, Hoy intentaron, no hay mucho libros de la actualidad, hasta el 2020, 21, 21 más o menos son antiguas, ¿no? sí. Esta edición que hicimos, bueno, la verdad, no le diré cuál es el cuadro, Ujú. es el todo de comprensión, ¿no? Eso ahí está con el pecado. Entonces, casi todas las cosas nuevas, el cuarto, la quinta generación, con lo que Sí. obviamente, sí, al estudio comparativo, y con el pecado se tiene más acá, con resultados o como tal, ¿no? Sí, sí. Pero aparentemente, que también es el cuadro. Es la tendencia actual y justamente esto, lo que se dice es que hay que ser más, o sea, hay que ampliar la base de pacientes para ver cómo están quedando, puesto que como no se usan esas fórmulas, ha venido después casi de la pandemia, no hay un estudio tan grande y tampoco se comparan las fórmulas, por ejemplo, de la de Barrett contra las fórmulas antiguas que habían. Entonces, ¿cómo saber si realmente es mucho mejor o están más o menos parecidas en cuanto a resultados predictivos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Ya se puede tratar, se puede hablar. Sí, ¿De qué les pasaba? Me olvidé y lo dejé ahí tirado en la...